Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un texto que, la verdad, siempre me ha parecido una contradicción andante. Es una exhortación de San Bernardo de Claraval. Un doctor de la Iglesia, nada menos. Exacto. Y lo fascinante es que no se le escribe a monjes de clausura, sino a un nuevo tipo de guerrero, los caballeros del templo. Ahí está la clave de todo. La pregunta que nos va a guiar es una que parece imposible de responder. A ver, ¿cómo se puede ser un hombre de Dios, dedicado a la oración, y a la vez un soldado de élite, un guerrero letal? San Bernardo creía tener la respuesta, y esa respuesta no solo fundó una orden legendaria, sino que, cambió las reglas del juego de la guerra y la fe en la Edad Media. Es que esa es la cuestión fundamental. Para entender el impacto de este texto, hay que imaginarse el mundo antes de los templarios. Tenías dos caminos muy claros, muy separados. O eras un monje en un monasterio rezando por la salvación del mundo, O un caballero en el campo de batalla. o eras un caballero en el campo de batalla viviendo de la guerra. Eran agua y aceite. Lo que hace San Bernardo, y esto es importante a petición de los mismos fundadores de la orden, es dinamitar esa pared. Su texto es en esencia un manifiesto teológico para justificar esta nueva criatura, esta nova milicia como la llama él. Una nueva milicia, claro. Y su misión era doble. Por un lado, proteger a los peregrinos y los santos lugares en Tierra Santa. Y, quizás lo más revolucionario, darles a los guerreros un camino de santidad sin tener que colgar la espada. Ok, vamos a desempacar eso, porque suena a querer mezclar dos mundos que son opuestos. Empecemos por cómo lo plantea San Bernardo. Es que, leyendo lo que él escribe, no se anda con rodeos. Pone las cosas en blanco y negro, ¿no? Pinta un contraste brutal entre el caballero que todos conocían y este nuevo soldado que él propone. Brutal, es la palabra. Para él, la caballería de su tiempo, la milicia del mundo, era un desastre espiritual. Y su crítica es increíblemente detallada y feroz. No critica que sean soldados, ojo, sino ¿por qué lo son? La intención. La intención, exactamente. Dice que luchan por motivos totalmente mundanos. Por un ataque de ira, por orgullo, para demostrar su linaje, o simplemente por codicia, para ganar tierras o botín. Describe su vanidad casi con desprecio, ¿verdad? Los caballos, los escudos. Totalmente. Habla de los adornos de seda, los escudos pintados, las espuelas de oro y plata. Incluso se burla de su apariencia, de sus cabellos largos y sus ropas lujosas. Los ve como esclavos de la vanagloria. Pero el problema no es solo que fueran, digamos, fashion victims de la Edad Media. El punto de San Bernardo es mucho más profundo. Es una cuestión de vida o muerte, eterna. Él dice que cuando uno de estos caballeros seculares mata en combate, aunque gane la batalla, está cometiendo homicidio. ¿Un pecado mortal? Y si muere él, corre el riesgo de irse derecho al infierno. Eso es durísimo. Exacto. Y ahí está el meollo teológico de su argumento. Él no condena la guerra como tal, sino la intención que hay detrás. El problema del caballero del mundo es que su corazón está puesto en sí mismo, en su gloria, en sus posesiones. En el mundo. Pecado mortal. Y morir en pecado mortal, sin arrepentimiento, significa la condenación. A ver si lo entiendo con una analogía. Es como la diferencia entre un cirujano que corta a una persona para salvarle la vida y un asesino que la apuñala para matarla. El acto físico de cortar con un cuchillo es parecido, pero la intención lo cambia absolutamente todo. ¿Es esa la lógica que está usando San Bernardo aquí? Es una analogía perfecta. Para San Bernardo, el caballero secular es el asesino porque actúa movido por sus pasiones desordenadas. Sirve al mundo, sirve a su ego. La nueva milicia, en cambio, aspira a ser como el cirujano. Actúan por un bien mayor. Por un bien mayor, por un mandato que según él viene de Dios. Su intención no es la ganancia personal, sino el servicio a Cristo. Por eso, el mismo acto de matar en batalla se transforma por completo. Y esa transformación nos lleva al concepto que me parece la piedra angular de todo el texto. Frente al caballero homicida, él presenta al templario como un malicida, un matador del mal. Es una palabra potentísima. Es el corazón de su justificación. La distinción es crucial. San Bernardo argumenta que cuando un templario mata a un malhechor,
y por malhechor, entiende a un enemigo de la fe que ataca a los peregrinos o profana lugares santos, no está cometiendo un pecado de homicidio. Al contrario. Al contrario, está llevando a cabo un acto de justicia. Lo define como un vengador de Cristo contra los que hacen el mal y como un defensor del pueblo cristiano. Su espada, en esta visión, deja de ser un arma personal para convertirse en un instrumento de la justicia divina. Cita directamente a San Pablo para reforzar esto, diciendo que el templario actúa como un ministro de Dios. Eso de matador del mal y ministro de Dios suena increíblemente poderoso, pero también, seamos sinceros, un poco peligroso. ¿Quién decidía qué o quién era el mal? ¿No había un riesgo enorme de que los caballeros, sintiéndose justificados por Dios, abusaran de ese poder y lo usaran para sus propios fines? Es una pregunta fundamental, y sin duda el gran riesgo de esta doctrina. Desde la perspectiva de San Bernardo, la respuesta estaba en la estructura misma de la orden. El templario no actuaba por su cuenta. Estaba bajo un voto. Estaba bajo un voto de obediencia estricta a su maestre, y la orden, a su vez, respondía a la autoridad de la Iglesia. La idea era que la decisión sobre qué constituía una amenaza y cuándo actuar no recaía en el capricho individual del caballero, sino en una cadena de mando que, en teoría, se originaba en la voluntad de Dios expresada a través de la Iglesia. El freno al abuso de poder era la obediencia. La obediencia y la disciplina. Exacto. Claro, la obediencia como salvaguarda. Y esto me lleva a las consecuencias que tiene esta idea para el propio soldado. Hay una frase en el texto que es escalofriante y fascinante a la vez. Dice algo como que el soldado de Cristo lucha con seguridad, sin temer pecar si mata al enemigo, ni temer el trance de la muerte. O sea, le quita los dos mayores miedos a un guerrero. El miedo a la condenación y el miedo a morir. Justo. Para el templario, morir en combate por Cristo es la mayor de las glorias. Se convierte en un mártir. Es una ganancia, no una pérdida. San Bernardo lo dice claro. Morir por Cristo no es una pérdida, es una ganancia, un atajo al cielo. Cita el Salmo: «Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos». Esta idea es un arma psicológica potentísima. Reemplaza el instinto de supervivencia por un deseo de gloria celestial. Es una inversión completa de los valores del mundo, ¿me explico? Ok, entiendo la teología, la justificación del porqué, pero para vivir así, para ser ese tipo de soldado monje, se necesita una mentalidad y una disciplina de otro planeta. Me intriga el cómo. ¿Cómo era el día a día de estos hombres? No me imagino que su vida fuera precisamente fácil. Fácil es lo último que era. Era una vida de una austeridad y una disciplina que harían parecer un campamento militar moderno, un resort de lujo. San Bernardo la describe con mucho detalle precisamente para contrastarla con el lujo de las cortes. Empezando por la vida en común. Para empezar, la vida era en común. Comían juntos, dormían en dormitorios comunitarios, rezaban juntos. No existía la propiedad privada. Nada era de nadie. Todo pertenecía a la orden y se distribuía según la necesidad. El yo desaparecía en favor del nosotros. Y el pilar de todo eso era la obediencia, ¿verdad? La idea de anular la voluntad propia. Absolutamente. La obediencia al maestre era total. San Bernardo dice que entre ellos no hay más que un corazón y una sola alma, y que cada uno no sigue en modo alguno su propio parecer, sino que se afana por obedecer al que preside. Militarmente eso es oro puro. Claro. Eliminas la insubordinación, el egoísmo, la duda, y esta disciplina se extendía a cada rincón de su vida. Sí, he visto la lista de prohibiciones y es increíble. Detestan los dados y el ajedrez. Abominan la caza. Básicamente todo lo que un noble de la época consideraba divertido. Todo lo que era una distracción. También dice que desprecian a los juglares, los magos, los cuentacuentos. Su vida estaba 100% enfocada en la misión. Hasta su aspecto físico era una declaración de intenciones. Pelo corto, barbas descuidadas, negros por la loriga y tostados del sol. Cero vanidad. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que esta disciplina no es un capricho ascético, es el método para forjar una máquina de guerra espiritual y física. Es un medio, no un fin. La obediencia anula el individualismo, la pobreza anula la codicia, la vida comunitaria anula la vanagloria.
Al vaciarse de todas esas pasiones que, según San Bernardo, corrompían al caballero secular, el templario se convertía en un recipiente perfecto para la gracia y el poder de Dios. Él usa una metáfora preciosa sobre eso. Sí, dice que son más mansos que corderos en el convento, pero más feroces que leones en la batalla. La disciplina monástica era el entrenamiento para la eficacia militar. Y toda esta disciplina de hierro, todo este sacrificio, toda esta teología tan elaborada, ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo final que movía a estos hombres a vivir y morir de esta manera? San Bernardo le dedica un buen espacio a la causa que lo justifica todo: Jerusalén. Efectivamente. El templo de Jerusalén y los santos lugares son el corazón de la misión. Esa es la razón de ser de la orden. San Bernardo lo describe con una piedad y una emoción que casi se pueden palpar en el texto. Habla de la tierra que Cristo santificó con su nacimiento en Belén, con sus pasos, con su sudor en el Monte de los Olivos. Y sobre todo, con su muerte y resurrección en el Santo Sepulcro. Exacto. Para un cristiano medieval, esos lugares no eran simples puntos en un mapa, eran la geografía de su salvación. Y claro, la idea de que esos lugares estuvieran en manos de quienes él llama los enemigos de la cruz de Cristo era vista como una profanación, un sacrilegio insoportable. Él habla de recuperar la herencia de Cristo, que ha sido robada. Es un llamado a la acción muy directo, muy emocional. Muy directo. Y aquí es donde la misión adquiere una doble dimensión, que es fascinante. Por un lado está la defensa literal, física. La misión era proteger a los peregrinos y recuperar el control de esos lugares sagrados, de esas piedras santificadas por la presencia de Dios hecho hombre. Era el patrimonio más valioso de la cristiandad. El patrimonio más valioso, y había que defenderlo. Pero imagino que, conociendo la mentalidad de la época, la cosa no se quedaba ahí. El templo tenía que significar algo más. Claro. A un nivel más profundo, el Templo de Jerusalén es un símbolo de la propia Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Así que la lucha del templario en Tierra Santa se convierte en un reflejo de la lucha eterna de la Iglesia militante contra las fuerzas del mal en el mundo. Ah, qué interesante. Al defender el templo de piedra en Jerusalén, estaban, simbólicamente, defendiendo el templo vivo que es la Santa Iglesia, que siempre se percibe como asediada por sus enemigos, tanto externos como internos. La batalla física era la manifestación visible de una guerra espiritual mucho más grande. Entonces, si tratamos de resumir el impacto de este documento, ¿qué nos queda? Está claro que no es solo un panfleto de reclutamiento para una orden militar medieval. Es mucho más que eso. Es un manual para crear un nuevo tipo de ser humano, el Miles Christi, el soldado de Cristo. Sí, un modelo. Y nos enseña que, para San Bernardo, la batalla que de verdad importa es la espiritual, la que se libra en el alma. Y para ganarla, bueno, hacen falta 3 cosas: una intención pura, una disciplina de acero y un desprecio absoluto por las vanidades del mundo. Esa es la esencia. Es un modelo de entrega total a una causa que se considera trascendente. Y esto inevitablemente nos lleva a una reflexión final. Vivimos en una época que a menudo ve la fe como algo puramente privado, que desconfía de las grandes causas. Y que a veces confunde la paz con la simple ausencia de conflicto. Justo, incluso si eso significa ceder ante lo que está mal. En este contexto, ¿qué nos dice hoy este ideal del caballero cristiano? Esas virtudes que San Bernardo exaltaba en el templario, la valentía para defender la verdad, la disciplina para dominar las propias pasiones, el desprecio por la superficialidad y el celo por una causa más grande que uno mismo, podrían vivirse hoy. ¿Cuál sería el equivalente moderno? Exacto. ¿Cuál es el equivalente moderno de luchar no ya con la espada de acero, sino con lo que San Pablo llamaba la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Es algo en lo que vale la pena pensar.